Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío florecerá. Santo, gloria de tu nombre, Dios entre persona, bendita Trinidad. Dios persona, bendita Trinidad. Hermanos, que el Señor los bendiga bastante. Es una alegría, es un gozo, es un placer poder nuevamente estar con ustedes para platicar de la palabra del Señor. Y digo nuevamente porque constantemente en los módulos de doctrina acá en nuestras aulas, pues nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos, aunque hoy por la situación que se está dando, pues no podemos vernos, pero sé que en espíritu estamos unidos, Señor. Vamos a orar, hermanos, para empezar este tema. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría suficiente para poder recibir su palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, hermanos, les voy a pedir a los varones que inclinen su rostro ahí en donde están, en sus casas o en sus trabajos. Tal vez ya hicieron el tiempo para poder escuchar este tema. Y a las hermanas les voy a pedir pues que se cubran la cabeza como estamos enseñados. En el nombre de Jesús oremos, hermanos. Padre bendito, en esta tarde hermosa, Señor, venimos, mi Dios, delante de ti, pidiéndote, mi Rey, que nos ayudes, pidiéndote, mi Dios, que nos guíes, pidiéndote, Señor, que seas tú, mi Dios, el que tome el control de todo, Señor, lo que se diga y lo que se haga en este lugar, Señor, en esta tarde, mi Dios. Padre, soy un necesitado tuyo y sé que tú hablarás por mí en esta tarde. Sé que tú, Señor, me guiarás. Sé que tú, Señor, me darás palabras, Señor, de sabiduría y con humildad para poder trasladar tu palabra, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, y a cada una de tus hijas, de tal manera, Señor, que todos nosotros, mi Dios, seamos edificados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Habla, Señor, a través mío. Edifica a tu pueblo a través mío, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toma el control, Señor, de estos ambientes acá en la iglesia de Cristo, Casa de Restauración. Y también toma el control, Señor, allá en las casas, en los hogares, en donde cada uno está recibiendo este tema, Señor, y ya ha dispuesto este tiempo, Señor, para poder bendecir tu nombre y para poder acercarse a ti, para conocerte mejor. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Es un poco raro, un poco distinto poder trasladar la palabra desde este lugar sin que haya pues mayor cantidad de personas. De hecho no hay nadie, pues, pero no es como cuando estamos todos ahí, que podemos vernos y que podemos incluso hacer algunas preguntas. Yo les voy a pedir, vamos a establecer alguna mecánica, hermanos. Yo les voy a pedir que si tienen alguna duda o algún comentario, están de acuerdo en algo, que lo vayan escribiendo ahí en Facebook, que es la herramienta que estamos utilizando para poder transmitir este mensaje. Empecemos pues. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante. Estamos ya avanzando en los temas del módulo 4 también, y hoy vamos por el tema número 6. El título de este tema es el holocausto del sacrificio perfecto. Y es importante, hermanos, que nosotros veamos entonces. Vamos a ver acá en las diapositivas. Es importante que veamos
la raíz del porqué de este tema. Tenemos como base, hermanos, perdónenme si estoy un poco nervioso, pero no había tenido la oportunidad de estar en este lugar, y realmente, aunque esté vacío, pesa esto. Hermanos, vamos a leer un texto para iniciar, que está en Hebreos 10, del 5 al 7, y dice así la palabra del Señor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto lo escribió Pablo, y de alguna manera él lo está hablando, pero realmente el que lo está diciendo a través de Pablo es el Señor Jesucristo, en donde él está diciendo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender en este tema del holocausto, del sacrificio perfecto, es que el Señor Jesucristo vino, y no vino a hacer las cosas que Él quiso, sino que vino a hacer las cosas que el Señor le había establecido. En otras palabras, tal y como está escrito en ese texto, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Vamos a avanzar en este tema. Y como parte de la introducción, para poder ir a la profundidad, porque realmente el tema es bastante profundo, como parte de la introducción tenemos que ver que desde el momento de la caída de Adán, la pena por el pecado era la muerte. Y aunque ustedes puedan ver en la Biblia, ahí en Génesis, que realmente Adán, cuando pecó, no murió. Efectivamente sí murió, porque se generó una división, se generó una separación entre Dios y él, lo cual no existía con anterioridad, ¿verdad? Y también vemos nosotros que pecado viene del griego hamartía, y esto significa, hermanos y hermanas, errar en el blanco. Esto lo encontramos nosotros en el Strong G266. Yo sé que todos nosotros, los que estamos en el módulo 4, no somos hijos de Dios, por decirlo de esta manera, haraganes o desobligados, ni nada por el estilo, sino que nosotros somos diligentes. Nosotros estamos en este módulo porque a nosotros nos gusta escuchar la palabra de Dios y escudriñarla. Entonces yo sé que usted va a ir a la Strong y va a buscar el G266 y va a ver que esa palabra efectivamente eso significa. Pero sobre todo, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, en las que tenemos que profundizar, es que el pecado lo que genera es una separación de Dios. Por ello, el hombre está separado de Dios, porque incluso la Biblia lo menciona. La Biblia dice que todos somos pecadores. El que diga que no hace mentiroso a Dios, y Dios, hermano, déjeme decirle, Dios no miente. Amén. Entonces, vamos a seguir con esta parte de la introducción, porque realmente, de hecho, les digo una cosa, la introducción es bastante larga, pero tenemos que ir apurándonos para poder llegar a la parte importante de ese tema, que es poder comprender cómo fue que se llevó a cabo, hermanos, cómo fue que el Señor hermoso, porque el Padre y el Hijo establecieron un plan tan perfecto y tan hermoso, que nos bendijeron estableciendo para nosotros un holocausto que iba a realizarse a través de un sacrificio completamente perfecto. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a llegar a comprender a través de este estudio es que en la ley mosaica, en el tiempo antiguo, no se hacían sacrificios completamente perfectos. Y ustedes van a decir: hermano, hombre, está hablando cosas que no corresponden. No, hermanos, vamos a ver que efectivamente el sacrificio que se hacía en la ley mosaica tenía ciertas situaciones que no llegaban a ser perfectos, ese sacrificio. Pero el sacrificio del que nosotros estamos hablando hoy, que es el holocausto, el sacrificio perfecto, ese sí fue perfecto para nosotros, sobre todo porque trajo una bendición mayor que la que se tenía con el sacrificio que se hacía en la ley mosaica. Entonces dice acá, como parte de la introducción: para que pueda llegar a su creador nuevamente, tuvo que ofrecerse un sacrificio perfecto. Y en ese sacrificio perfecto, como les decía,
tuvo que intervenir el Señor Jesucristo. Y una de las bendiciones que Él nos trasladó a través de ese sacrificio es que Él estaba sin pecado. Él era puro, Él era santo, Él no tenía pecado. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios, y yo solo les dejo el texto acá, que es Marcos 12:28 hasta el 31, ustedes lo pueden leer allá en su casa, porque realmente el tema ese tiene muchos textos, pero este no lo vamos a leer en este momento. El Señor Jesucristo afirmó que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, y el segundo mandamiento más importante era amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, una de las cosas, veamos aquí más adelante, hermanos, es que prójimo es aquel que tenemos más próximo a nosotros. Puede ser un amigo, un compañero, un vecino, un familiar cercano al que se le hace un bien. Pero efectivamente, ya resumiéndolo, es el que tenemos más cerca y que nosotros le podemos hacer un bien o que nos puede hacer un bien. Y esa es una de las situaciones que se dio a nuestro favor con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo hizo por nosotros la máxima expresión de amor, hermanos, al entregarse como sacrificio, como el sacrificio perfecto. Y una de las cosas es que cuando nosotros miramos el sacrificio del Señor Jesucristo, vemos una parte del sacrificio, porque solo estamos viendo su muerte, su crucifixión, y llegamos hasta a ver cuando Él resucita. Pero todo lo que pasó en esos 3 días que Él, por decirlo así, trabajó a favor nuestro, en las profundidades, eso nosotros no lo habíamos visualizado hasta que hoy llegamos y estudiamos esto y podemos ver, hermanos, que para que el sacrificio fuera completo, para que el sacrificio fuera perfecto, tenía que llevarse a cabo la segunda parte, que es la que vamos a estudiar hoy. Y entonces, una de las cosas que ustedes van a ver y van a escuchar de mí en esta tarde, hermanos, es que voy a hablar constantemente de un sacrificio perfecto. Y ustedes tal vez probablemente en su casa estén preguntándose, bueno, entonces los otros sacrificios no eran perfectos. No lo eran por completo. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Avancemos, hermanos. Para poder entender por completo, tenemos que empezar desde la raíz. Y una de las cosas que el Señor estableció en su palabra era que se tenían que dar ofrendas. En el tiempo antiguo se tenía que dar ofrendas y se realizaban de 2 tipos. Esas ofrendas se podían hacer con animales a través de holocaustos, expiaciones y ofrendas de paz, y con granos que podían ser cereales, que podían ser frutas, y que estos se podían constituir en un momento dado en diezmos también. Amén. Entonces, ya viendo esto de que habían 2 tipos de ofrendas, hoy nosotros nos vamos a centralizar en las ofrendas de tipo holocaustos. ¿Por qué? Porque estas eran las que les servían para poder expiar los pecados. Y déjeme decirle así entre paréntesis, porque eso no lo tenemos escrito directamente en el tema, que expiar significa eliminar la culpa, borrar la culpa o de otra manera obtener el perdón, ¿verdad? Entonces los holocaustos se daban para poder obtener un perdón de pecados. Amén. Vamos a avanzar. Ahora, entremos en la definición. Hermanos, entremos en la definición. Es importante que nosotros conozcamos la definición de qué es un holocausto para poder entonces entender las facetas del holocausto y poder comprender todos los pasos que se debieron haber dado y por qué el hecho de que solo la gente a veces solo evalúa y ama, porque de alguna manera nosotros tenemos que amar el sacrificio del Señor Jesucristo que se hizo en la cruz del Calvario, pero muchos solo quedan ahí y nosotros tenemos que ir un poco más. Entonces, para eso tenemos que entender la raíz del concepto de lo que es holocausto. Y holocausto, según el Strong, viene de una palabra hebrea que se dice hola y significa ascender en nuestro lenguaje en español. También viene de una palabra griega que se dice holocautoma y que para nosotros en nuestro español significa quemar totalmente. Ahora, unamos esos dos conceptos, el hebreo y el griego, y entonces podemos nosotros entender que el holocausto era una ofrenda que se quemaba totalmente, 1, y 2, que iba a ascender. Entonces podemos comprender que esta combustión
combustión total de la ofrenda iba a ascender y nos iba a traer a nosotros, hermanos, nos iba a traer a nosotros una bendición que vamos a ver más adelante. Entonces, aparte de eso, también tenemos algunos conceptos que tenemos que añadirle a lo que es la definición de holocausto, y es que después de poner las manos y degollarla, entonces se hacía el holocausto. Yo les voy a explicar más adelante, hermanos, les voy a explicar más adelante por qué se tenía que poner las manos sobre el holocausto. Y también tenía una de las cosas es que tenía que ser macho. La Biblia lo menciona bien claro, tenía que ser un macho, no tenía que ser un holocausto de un animalito que fuera hembra, sino que tenía que ser macho. Amén. Cada duda que vayan teniendo, hermanos, por favor, yo necesito que la vayan escribiendo ahí en Facebook, o que también al inicio de la transmisión se anotó un número de WhatsApp, que vayan enviando sus dudas al WhatsApp para que entonces les vayamos resolviendo esas dudas, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar aquí rápidamente. Entonces, el holocausto era un sacrificio ofrecido como una ofrenda de expiación por el pecado. Pero una de las cosas que tenía el holocausto en el tiempo antiguo, según la ley mosaica, era que no lo borraba. Solamente cubría y era figura de un sacrificio que había de venir después. Entonces, ahora, ahí es donde está lo que yo les mencionaba anteriormente. Como no tenía la capacidad de borrar el pecado, sino que solo lo cubría, entonces no era un sacrificio perfecto, no era un holocausto perfecto. Amén. Avancemos, hermanos, porque como les digo, el tema es bastante largo y nos hace falta bastante por recorrer. Vemos nosotros en Hebreos 7:27, como dice la palabra acá, ya estamos en Hebreos 7:27, que los holocaustos, según Hebreos 7:27, dice así, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Entonces un punto que tenemos que nosotros observar es que el Señor Jesucristo se ofreció como holocausto Él mismo una vez y para siempre, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el sacrificio perfecto. Entonces aquí ya vamos avanzando en la parte. Teníamos un sacrificio que no era perfecto, que era el sacrificio con los animalitos, pero ahora viene y entonces el Señor Jesucristo, Él viene y se ofrece como sacrificio perfecto, y se ofrece una sola vez, porque no iba a ser que por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos en la palabra es que la gente hacía la fiesta en donde se hacía la expiación, de tal manera de que podían llegar y entonces una vez al año y ser redimidos, ser expiados, tener el perdón. Pero una de las situaciones que nosotros vemos es que en ese entonces se hacían varios sacrificios cada vez que la gente lo consideraba, o cada año según era la fiesta. Pero el problema es que la gente seguía pecando, pecaban hoy y al año tenían la oportunidad de ser perdonados. Con este sacrificio perfecto, una de las cosas que nosotros tenemos es que nosotros podemos obtener perdón todos los días, hermanos, porque fue perfecto. Y una de las cosas es que ese perdón que nosotros obtenemos todos los días, una de las bendiciones que lleva a nuestras vidas es que nosotros, como hijos de Dios, podemos arrepentirnos, porque dice la palabra de Dios que para nosotros son nuevas sus misericordias cada mañana. Entonces nosotros podemos arrepentirnos, tener perdón y entonces empezar de nuevo con el Señor. Amén. Voy a continuar. En Hebreos 10:12 el Señor nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. En estos textos, en estos dos últimos textos, una de las cosas que se recalca es que el Señor Jesucristo hizo un sacrificio por nosotros y que lo hizo una vez y para siempre. Amén. Entonces, ya saliéndonos de lo que es los conceptos, la definición de los holocaustos y todo lo que implicó poder realizar ese holocausto, vamos a avanzar para ver entonces una parte importante, y es que ese sacrificio, este holocausto, se encuentra en la Biblia una figura, y esta figura nosotros la vemos cuando Dios le pide a Abraham
que le ofrezca en holocausto a su hijo Isaac. Yo sé que usted ya lo ha leído varias veces, hermanos. Como les digo, estamos en el módulo 4, entonces definitivamente aquí ya ya sabemos manejar la Biblia y hemos leído bastante de la Biblia. Entonces, una de las cosas que vemos es que el Señor le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Y esto es figura del holocausto de Cristo, que fue el sacrificio perfecto para la humanidad. Y es algo que nosotros vemos que el Señor se lo pidió a Abraham y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, pero una de las cuestiones es que esa figura se dio como 2000 años antes de que efectivamente se llevara a cabo el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a avanzar y vamos a entrar vamos a ver una tablita en donde podemos hacer una relación entre el sacrificio del Antiguo Testamento y el sacrificio del Nuevo Testamento, tomando como base esta figura del holocausto. Amén. Entonces, avancemos, hermanos. Como ustedes pueden ver ahí en la tablita, esta es la primera parte de la tablita, porque como era muy grande, entonces la dividí en dos diapositivas, hermanos. Pero empecemos acá. Una de las cosas es que en Génesis 22:1 se habla de cuando Abraham le dice a su hijo de que van a ir a hacer un sacrificio, y Isaac pues está dispuesto a hacerlo. Pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 10:7, que fue el primer versículo que leímos, una de las cosas es que el Señor le dice: yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Entonces es como que le dijera: heme aquí. Amén, hermanos. En Génesis 22:1 también, que es la segunda línea que vemos aquí en la tablita, se habla de que Abraham es figura del padre. De hecho, Abraham era figura de Isaac, y entonces Isaac viene a tomar la figura del hijo, que es lo que vemos en Génesis 22:2. Amén. Y entonces aquí es donde nosotros seguimos haciendo la relación entre la cita del Antiguo Testamento y la cita del Nuevo Testamento, y vemos que hay una proposición de parte del Señor Jesucristo diciendo: heme aquí. Vemos que está interviniendo el Padre, y vemos que Isaac cumple la figura del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo último que vemos en esta tabla, hermanos, es en Génesis 22:2, que se dirigen hacia el monte Moriah. Y como para finalizar en este cuadro, en Mateo 27:33 se hace referencia, hermanos, no lo estamos leyendo porque quiero avanzar bastante para centralizarme en el punto final, en el núcleo realmente de ese tema, ¿verdad? Entonces en Mateo 27:33, hermanos, se hace referencia a que el Señor Jesucristo fue llevado, ¿verdad?, para ser crucificado al monte Gólgota, que habla del lugar de las calaveras. Amén. Entonces avancemos con la segunda parte de este cuadrito, de esta tablita, y veamos, hermanos, pongámosle atención a esto. Una de las cosas es que en Génesis 22:3 se habla de que Abraham le dice a sus dos mozos: ustedes espérenos, porque el muchacho y yo vamos a ir, ¿verdad? Y esa es la figura que nosotros vemos en el Nuevo Testamento de los dos ladrones que acompañan al Señor Jesucristo ahí en su crucifixión. Además, en Génesis 22:6 vemos la leña que el niño Isaac, porque era un niño, ¿verdad?, le fue encomendada que llevara, así como al Señor Jesucristo en Juan 19:17 se le encomendó que llevara la cruz. Bueno, a él no se le encomendó, a él se le impuso, pero él lo hizo por amor a nosotros, hermanos. Amén. Ahora viene abajo, vemos nosotros en Génesis 22:7, que una de las cosas que sucede en ese pasaje, en Génesis 22:7, es que el niño Isaac le pregunta a su padre Abraham y le dice: ¿y dónde está el cordero? ¿Verdad? Y entonces Abraham en ese momento le dice: el Señor Jehová, le dice, se proveerá. Y nosotros vemos en Juan 1:29, y tenemos ahí la referencia también de ese versículo, en donde Juan el Bautista dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor, nuestro Padre amoroso, Él desde este tiempo, 2000 años antes, a través de esta figura profética, estaba estableciendo, hermanos, cómo era que se iba a dar los pasos, por decirlo así, y los elementos que iba a llevar el sacrificio del Señor Jesucristo.
Entonces vemos de que una de las cosas es que el Señor Jesucristo lleva su propia cruz, que el Señor Jesucristo pues está dispuesto, que hay dos ladrones que lo acompañan, y todo eso ya se había dado como una figura en Génesis 22, ¿verdad? Pero para finalizar en esta parte de las figuras del holocausto, quiero mencionarles que una de las situaciones que se daban era que nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que en Hebreos habla de que los sacrificios, que el holocausto lo llevaba a cabo un sumo sacerdote y un sacerdote temporal, pero ellos morían y su sacerdocio duraba solo el tiempo en el cual ellos estaban con vida. Pero nosotros vemos en Hebreos 4:14 y en Hebreos 7:17, hermanos, según este cuadrito que yo les estoy poniendo, y si ustedes, yo les voy a pedir, hermanos, que realmente seamos diligentes con esto, porque no nos da tiempo para poder leer todos estos versículos. Pero una de las cosas es que es importante que comprueben todo esto, ¿verdad? Diligentemente. En Hebreos 4:14 y en Hebreos 7:17 se hace referencia a que el sacrificio se hace el sacrificio perfecto. Se hace con un gran sumo sacerdote, pero un sumo sacerdote que es eterno, hermanos. Amén. Y que va a ser un sacrificio una sola vez y para siempre. Amén. Entonces, vamos a avanzar con esto de las figuras, porque ahorita entonces tenemos que pasar a la etapa en donde ya estamos llegando al núcleo de lo que es este mensaje, hermanos, este tema. Porque viene y vemos una situación, hermanos, vemos una situación importante. Este sacrificio, que es el sacrificio perfecto, era una prueba para padre y hijo. Y no estoy hablando de un padre terrenal y un hijo terrenal, sino que estoy hablando de nuestro Padre celestial y del Señor Jesucristo. Entonces dice en la palabra de Dios en Génesis 22:5: entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes, ¿verdad? En el cuadro anterior hacíamos referencia así de forma rápida, ¿verdad? Pero aquí tenemos que analizar una situación. Era una prueba, ¿por qué? Porque ¿a qué padre o a qué padre de familia se le hace sencillo o se le haría sencillo poder venir y decir: voy a dejar que maltraten a mi hijo, voy a dejar que le peguen, voy a dejar que lo lastimen? Nadie en este mundo, por malo que sea, va a dejar que a uno de sus hijos le pasen cosas malas. Pero aún así nuestro Padre Celestial estableció que su hijo iba a venir, iba a sufrir por nosotros, iba a ser maltratado, hermanos, iba a ser vituperiado, iba a ser lastimado, golpeado hasta la muerte. Y todo eso era parte de la prueba que ellos iban a pasar. Amén, hermanos. Tanto el Padre como el Hijo. Pero nosotros obviamente vemos la prueba y lo dice la palabra ampliamente que el hijo pasó. Y tal vez algunos han visto alguna película donde se ve cómo lo lastiman, cómo lo maltratan, cómo hacen un montón de maldades en contra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso a nosotros nos conmueve. Pero no nos ponemos a pensar y no vemos que también el Padre estaba sufriendo cuando estaban lastimando a su hijo. Y por eso es que la Biblia no se equivoca cuando dice que no hay amor más grande que el del Padre al haber entregado a su hijo. Hermanos, que esto es hermoso, es que esto es maravilloso. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que poner mucha atención, porque la misma Biblia lo menciona: de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. Imagínense de qué manera. Qué gran amor el del Padre para poder haber pasado esa prueba, hermanos. Esto solo un Dios amoroso como el que nosotros tenemos, hermanos. Amén. Avancemos en esto. Dice en Génesis 22:6: Isaac subió la leña para el sacrificio. Y eso era lo hablábamos en la tablita que teníamos anteriormente. Y eso era la figura de lo que le iba a suceder al Señor Jesucristo cuando Él llevara en sus hombros, cuando Él llevara tras su espalda la cruz en la cual iba a Él
a ser crucificado. Entonces dice aquí en este versículo: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Pero ¿qué implica para nosotros eso? Hoy en día, ¿qué nos dice o qué nos requiere? Lo que pide de nosotros, hermanos, es que nosotros igual, porque la Biblia dice: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando nosotros venimos y tomamos también nuestra cruz, una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deseos, morir a todo lo que no nos conviene, morir a todo lo que nos aparta del Señor, morir, hermanos, a todo lo que genera una separación entre Dios y nosotros. Amén. Entonces tenemos que morir, y una de las cosas es que eso se va a dar cuando nosotros tomemos nuestra cruz. Y en esta figura, hermanos, nosotros podemos entender claramente en esta figura de que el hecho de que Isaac llevara la leña en el Antiguo Testamento, y que después se cumpliera esa parte profética ya en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo también llevó la cruz, significa que también de alguna manera nosotros tenemos que reprimirnos de algo, tenemos que sufrir de alguna manera, reteniéndonos en muchas de las cosas que nos pueden matar, hermanos, que nos pueden llevar a la muerte, que nos pueden absorber y llevarnos al mundo de pecado y que nos aparten de Dios. Amén. Vamos a avanzar rápidamente. Vemos otro versículo, y entonces aquí, el Cordero de Dios. Y en este versículo yo lo voy a leer con el objetivo de que entonces vayamos haciendo unos pequeños momentos de reflexión en esta parte. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío, le dijo. Aquí está el fuego y la leña, le dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Pero en ese momento, esta palabra profética que se está dando ahí en Génesis 22 del 7 al 8, en ese momento Abraham no solo estaba teniendo fe en que le iban a cambiar el cordero, que en ese momento era su hijo Isaac, sino que aparte de eso estaba estableciendo una palabra profética que se iba a cumplir como 2000 años después, y que hoy, 2000 años más tarde todavía, nosotros recibimos, que es ese cordero bendito que el Señor proveó para que se pudiera realizar ese holocausto perfecto. Entonces, por eso yo le puse, no sé si ustedes ven ahí en la diapositiva que los hermanos nos están haciendo favor de trasladar, en donde dice: y Abraham respondió: Dios proveerá para sí. El sí yo lo puse en otro color de letra, porque es que él se estaba proveyendo para él mismo un cordero que fuera sacrificado en holocausto, y que iba a ser su mismo hijo, hermanos. Qué profundo esto y qué hermoso, ¿verdad? Ahora, avancemos, porque aquí hay algo también importante, y es que una de las cosas es que Abraham ata a Isaac y lo pone sobre el altar. Abraham ya estaba preparado para poder llevar a cabo ese sacrificio que le había sido demandado de parte de Jehová. Entonces dice la Biblia: llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, él ya estaba, él estaba cumpliendo con lo que se le había pedido. Entonces, ahora, una de las cosas es que en Romanos 12:1 también se nos demanda lo mismo. También se nos pide que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Entonces ustedes dirán: bueno, ¿y no ya se hizo el sacrificio perfecto? Sí, ese sacrificio perfecto, ya van a ver más adelante, que a nosotros nos exime de muchas cosas y nos permite muchas bendiciones. Pero, hermanos, una de las cosas es que no estamos eximidos nosotros de que nosotros nos presentemos con cuerpos en sacrificio vivo y santo. O sea, en otras palabras, que nos mantengamos en santidad, hermanos. Y eso nosotros aquí lo recibimos día con día. Cada vez que nuestro pastor habla acá desde este púlpito a todos nosotros, su pueblo, ya sea porque estuviéramos acá o así como estamos ahora de manera virtual, él siempre nos habla de santidad. Y esto es lo que nos está pidiendo la palabra hoy,
Y lo que estamos estudiando nosotros también en esta tarde es que nos guardemos en santidad. Y ese es el sacrificio que tenemos que mantener día con día, día con día. Y tenemos que ser nosotros diligentes leyendo la palabra, orando, alabando al Señor. A mí me llama mucho la atención porque fíjense que les cuento algo así rapiditamente, dijo mi hija. Mi yerno compró una su bocina y se la pasa oyendo alabanza, se la pasa oyendo. Y eso, una de las cosas que a mí me viene a la cabeza, es que eso lo va a ayudar para poderse mantenerse él en un proceso de santidad constante. Porque cada vez que nosotros nos mantenemos adorando, cada vez que nosotros nos mantenemos alabando, entonces estamos dentro de ese proceso de sacrificio vivo y santo. Hay muchos más, pero ese no es el tema, hermanos. Y vamos a avanzar en este momento. Bueno, vamos a hacer un comparativo aquí, sobre todo porque tenemos que aprender las facetas en las cuales se tiene que llevar a cabo el sacrificio. Entonces lo primero que se tenía que hacer era una imposición de manos para expiar los pecados de quien ofrecía el pecado. Eso está en Levítico 1:4. Entonces una de las cosas es que vería, si alguien llevaba su oveja, entonces venía y ponía las manos sobre la oveja. Y entonces de esa manera trasladaba sus pecados a la oveja y la oveja era sacrificada y entonces sus pecados morían con la oveja. Amén. Entonces, ahora viene y dice en Isaías 53, del 6 al 11, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, eso está hermoso. ¿Por qué? Porque este sacrificio que es perfecto y que se hizo una vez nada más y para siempre. Entonces vino el Señor Jesucristo cuando Él tomó la cruz y a Él se le pusieron, sobre su espalda cayeron todos nuestros pecados, ¿verdad? Y cuando Él murió, entonces ese pecado nuestro que nosotros, alguien diría, bueno, ni siquiera estaba pecando, ¿no?, que nosotros teníamos, entonces ya fue redimido, por decirlo de esta manera. Amén. Entonces, avancemos, hermanos, porque esta es la primera parte. O sea, lo primero que se tenía que hacer era la imposición de manos. Y entonces, en esa imposición de manos, una de las cosas era que se transfería el pecado. Ese es el punto primordial, que con la imposición de manos se transfería el pecado. Entonces, aquí lo que vemos es que en Levítico 1:4 se habla de que se le transfería al cordero, al animalito, el pecado. Y cuando Él fue a la cruz, según dice en Isaías, y de hecho esta es una profecía, ¿verdad? Entonces, cuando Él fue a la cruz, a Él se le transfirieron nuestros pecados. Amén, hermanos. Bueno, avancemos pues. Ahora, el segundo punto es, en ese comparativo, la inmolación. La inmolación era matar al cordero, degollándolo para el caso. Y tenía que ser fuera del campamento. Y ahí está la referencia, Levíticos 1:5. Ahora, hermanos, el Señor Jesús dio su vida. Y es que estoy hablando muy rápido porque ya me queda poco tiempo. El Señor Jesús dio su vida y fue entregado a pecadores, siendo obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Hermanos, miren pues, es que mejor se los digo con un versículo, como dijo nuestro pastor, mejor la palabra de Dios habla mejor que nosotros. Dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero estamos hablando de la inmolación. Y entonces él llegó y se humilló Él a sí mismo, porque Él dijo, ¿verdad?, que a Él no le quitaban la vida, sino que Él la entregaba. Entonces Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero no iba a ser una muerte cualquiera, era muerte de cruz, hermanos. Y eso era mucho más humillación que cualquier otra muerte que pudieran tener en ese tiempo. Ahora, lo más hermoso de todo esto es que si vamos nosotros a Apocalipsis 5:6, que es lo que voy a ver ahorita con ustedes, y dice esto, a mí me impactó y lo veíamos con mi esposa cuando lo estábamos armando esta presentación. Y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Hermanos, es que esto es hermoso. ¿Por qué? Porque esto es algo profético, es algo que Juan el profeta vio. Y eso se dio después de que el Señor Jesucristo ya había cumplido con el sacrificio. Pero una de las cosas es que el Señor Jesucristo fue inmolado. Y Juan lo ve en medio de todos estos seres vivientes.
Y dice que estaba en pie, o sea, no estaba derrotado, no estaba muerto, no estaba abatido ahí, sino que estaba en pie un cordero como inmolado. Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, una de las cosas que vemos en esta parte es que la inmolación tiene que ver con que hay muerte. Pero aquí en esta palabra de Apocalipsis 5:6 vemos que el que había muerto ya había resucitado y que se había cumplido con ese sacrificio. Amén. Avancemos pues. La otra parte del sacrificio era el derramamiento y rociamiento de la sangre. El sacerdote rociaba 7 veces sangre delante de Jehová, la sangre del cordero que se había ofrecido en holocausto. Ahora, hay un punto importante. Nosotros ya en un tema anterior hablamos de los rociamientos y qué diferencia había entre el derramamiento y el rociamiento. Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más, hermanos, en lo que es la sangre rociada. La sangre rociada es la que nos limpia a nosotros de los pecados cometidos ya como cristianos. Y nosotros, hermanos, óigame bien, hermanos, nosotros, independientemente si estamos en el módulo 1, 2 y 3, una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que amar esa sangre rociada. Amén. Y entonces nosotros vemos en Hebreos 9, 13, 14 cómo nos habla de la sangre rociada. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican por la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Entonces, aquí hay una pregunta que de una vez está teniendo una respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si esa sangre rociada purificaba, servía para purificar y limpiar pecados, imagínense, hermanos, cuánto más la sangre del Señor Jesucristo, esa sangre que era mucho más pura. Amén. Y el cuarto punto, que es el holocausto, en los pasos de lo que se tenía que hacer cuando se hacía un sacrificio. Ya hablamos que dentro del sacrificio se tenía que hacer la imposición de manos, que tenía que haber la inmolación, que era la muerte del sacrificio, de lo que se estaba sacrificando. Y hablamos también de que había que ver un rociamiento de esa sangre, derramamiento y rociamiento. Pero ahora tenemos que ver lo que es el holocausto en sí. Y entonces el holocausto, dice, el holocausto es cuando el cordero es quemado. Y ahí es donde radica la importancia de ese tema. Porque nosotros no vemos en la cruz al Señor Jesucristo que lo quemen. ¿Y dónde se da eso entonces? Pregúntame, hermano. Bueno, le voy a responder después allá en Facebook o en WhatsApp. Pero la respuesta está acá. Perdón por llevarlo a otro lado. La respuesta está acá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no fue quemado acá a los ojos de todos los que lo estaban viendo en la cruz del Calvario, sino que fue llevado al lago de fuego para ser consumido. Así lo dice la palabra. Entonces dice, el holocausto del cordero era que fuera quemado en su totalidad, quedando únicamente las cenizas. Jesús descendió al lago de fuego para ser consumido en holocausto y así sustituirnos en la muerte segunda. Ahorita les digo que es la muerte segunda. ¿Ok? Entonces veamos acá. Salmo 139, 15. Hermanos, esto es hermoso, porque una de las cosas es que nosotros vemos, y la Biblia dice de que el Señor Jesucristo fue consumido en el lago de fuego. Pero una de las cosas que nosotros vemos acá en el Salmo 139, 15 es que dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Eso significa que lo profundo de la tierra es ahí en el lago de fuego. Entonces, de ahí donde él ya había sido consumido, hermanos, de ahí entonces el Señor lo volvió a levantar, lo volvió a formar, lo entretejió y de esa profundidad lo levantó y lo trajo nuevamente a donde él estaba. Dice la Biblia que estaba sentado, ya lo leímos nosotros, a su diestra. Amén. Ahora avancemos en estos versículos, porque aquí tengo 3. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, aquí hay un punto importantísimo, y es que una de las cosas es que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo fue un olor fragante para el Señor.
Fue un olor fragante para el Señor. Recuerdan que yo les decía hace un momento que en Romanos a nosotros, hermanos, ya tengo poco tiempo, que en Romanos a nosotros se nos demandaba, ¿verdad? Que nosotros presentábamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, ¿verdad? Y que eso tenía que ser como un olor fragante, ¿verdad? Y eso nosotros lo podemos llevar a cabo porque ese sacrificio sí fue olor fragante. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos más al Señor Jesucristo y nos presentamos como una ofrenda agradable, entonces en adoración, en oración, en ayuno, entonces una de las cosas es que estamos, a través de ese sacrificio, estamos siendo habilitados para que nosotros mismos podamos hacer un sacrificio de olor fragante también, hermanos. Amén. Obviamente tenemos que estar en Cristo Jesús. Obviamente tenemos que estar llenos de la unción del Espíritu Santo. Obviamente tenemos que ser hijos de Dios con unción, con palabra, pero sobre todo con amor a ese sacrificio, hermanos. Amén. Voy a continuar acá porque se me está cortando el tiempo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esto fue lo que sucedió. Y este pasaje habla de cuando el Señor Jesucristo llegó. Mejor dicho, este pasaje habla de cuando el Señor Jesucristo ya está haciendo juicio. Amén. Este tema ya lo vimos, hermanos, con anterioridad, que es el juicio eterno. Y entonces no voy a profundizar mucho en esto. Amén. Vamos a avanzar, que ya nos queda poquito tiempo. Ahora vamos a ir a hacer una recapitulación de los procesos de la muerte. Mejor dicho, de las facetas de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte se puede dar en tres facetas. Una es esta que nosotros vemos acá. Hermanos, la muerte espiritual, esto significa que podemos nosotros estar separados de Dios a causa del pecado. Ahí hay muerte, hermanos, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que una de las cosas que sucede es que el Señor Jesucristo, cuando ya estaba a punto de morir, porque Él efectivamente sí murió, entonces una de las bendiciones, una de las situaciones que se dio es que Él no le dijo al Padre, no lo trató al Padre como Padre, sino que le dijo nada más Dios. Entonces dice, Jesús no le dijo Padre, sino Dios mío. Y esto tiene un gran significado porque Él no se consideró hijo. En ese momento no se consideraba hijo. ¿Por qué? Porque tenía mucho pecado sobre Él en ese entonces. Porque estaba cargando con todos nuestros pecados, hermanos. Ahora, miremos aquí en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces el pecado, porque cuando ellos comieron, pecaron. Y cuando pecaron, entonces ciertamente murieron, porque ya pasaron a otra faceta de vida. Amén. Tuvieron cuerpos ya mortales. Entonces, eso fue lo que pasó con Adán. Y nosotros cada vez que pecamos, entonces de alguna manera se está generando una división entre nosotros y Dios. Entonces por eso tenemos que evitar por todos los medios pecar. Ahora viene otra situación, hermanos. Y es que leamos Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque cuando recuerda que hablamos de la imposición de manos, cuando se le impusieron a Él todos los pecados, entonces Él estaba cargando todos nuestros pecados. Y en ese momento se generó una separación entre Dios y Él, de tal manera de que Él mismo ya no se consideró hijo, sino que Él lo trató nada más como Dios, no como su Padre. Y entonces, aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, porque si nosotros nos dejamos absorber por el pecado, entonces ese pecado nos puede llevar a la muerte. Y esa es una muerte, ¿verdad? Que a nosotros, hermanos, solo voy a regresar por acá. Y me fui muy atrás. Es una muerte que a nosotros nos puede llegar de manera espiritual. Amén. Voy a avanzar. Vamos a ver ya estamos cerca de terminar, hermanos. Vamos a avanzar en la muerte física. Ya hablamos de una muerte que es espiritual y ahorita vamos a hablar de una muerte que es física. La muerte del cuerpo físicamente es un desprendimiento del ser integral. Y una de las cosas que nosotros vemos, y yo más o menos lo dije con anterioridad, es que lo que se apartó de Jesús fue el espíritu humano y entonces sufrió la muerte física. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos sustituidos en esta muerte física.
Pongámosle atención a esto, hermanos, porque es importantísimo. Y por eso es que en lugar de morir, nosotros dormimos. Entonces, cuando Él murió allá en la cruz del Calvario, una de las cosas que trajo para nosotros como una bendición, hermanos, y eso quiero que usted le ponga atención y por eso le agradezca más al Señor, es que muriendo Él, evitó que nosotros muriéramos, de tal manera de que ahora nosotros ya no morimos, sino que dormimos. Y entonces por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí. Y para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así es como lo decía Pablo. Y entonces nosotros de esa manera, hermanos, tenemos que enfocar mucho más nuestro sentir como hijos de Dios y decir, a la puchis, qué hermoso es el Señor. ¿Cómo es eso de que ahora yo ya no voy a morir porque lo acepté, sino que por el contrario, yo solo voy a dormir esperando que Él venga, hermanos? Qué hermoso es el Señor de veras. Y ahora miramos acá. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto es cuando se dio la muerte física. Amén. Avancemos. Y ahora viene esta otra fase de la muerte, que es la muerte segunda. Esa muerte que nosotros como hijos de Dios, todos los que ya recibimos al Señor Jesucristo, yo quiero que ponga una manita ahí en el Facebook, todos los que ya recibieron al Señor Jesucristo y que están completamente seguros, hermanos, que no van a ver esta muerte segunda. ¿Por qué? Porque esta es la destrucción total del ser integral en el lago de fuego, y esa nosotros no la vamos a ver porque nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Y dice acá a un lado como un comentario: Cristo se presentó como sustituto de la humanidad para pagar la muerte segunda a causa del pecado. O sea, de que si nosotros hubiéramos seguido en esa vida de pecado, en ese mundo de pecado, en esas acciones que nos llevaban a la muerte, entonces no solo hubiéramos visto la muerte física, que ya les hablé con anterioridad, sino que aún más hubiéramos visto esta muerte segunda. Y esta muerte segunda es a causa del pecado. En holocausto dice que fue que el Señor Jesucristo se presentó para que evitar esa muerte segunda. En olor grato al Padre fue que el Señor Jesucristo se presentó para evitar esa muerte segunda. Y se presentó como Cordero de Dios, ese Cordero de Dios que borra el pecado del mundo. Entonces, ¿en dónde radica la importancia de que el Señor Jesucristo fuera a la profundidad de la tierra, como decía un versículo que nosotros leímos? ¿En dónde radica? Radica en que al haber completado el ciclo completo del sacrificio, ¿verdad?, de ser inmolado y de llegar a ser holocausto, en que nosotros pudiéramos tener, hermano, la oportunidad, la bendición, ese regalo precioso de parte de Dios de no ver muerte física y de no ver la muerte segunda. Y entonces acá vuelvo a este versículo y dice: y la muerte de el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, ahí está lo hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Así dice la Biblia. Y entonces por eso mismo esta muerte segunda nosotros no la vamos a ver. Nosotros, como dice nuestro pastor, tal vez en licas nada más, tal vez en películas, tal vez en alguna de Netflix, pero en el lago de fuego nosotros no vamos a estar. Amén, hermanos. Voy a finalizar. Hay algunos eventos que tenemos que recalcar en esta parte, y es que al Señor Jesucristo nadie le quitó la vida. Dice en Juan 10:18, dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces eso implica de que Él lo hizo con su voluntad de ser el sacrificio perfecto para nosotros. Otro evento es el hecho de que los soldados le traspasaran. Dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua, ¿verdad? Que era parte de lo que tenía que se estableció en la ley mosaica, que se tenía que hacer cuando se hiciera un sacrificio, ¿verdad? Y para finalizar, una de las cosas importantes es que de todo sacrificio, de todo holocausto, se tenía que dar testimonio, tenía que haber testigos, hermanos. Y aquí dice de que sí hubieron testigos, porque dice: y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, óigame bien, después de la resurrección de Jesús, ¿verdad?, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entonces estos que estaban dormidos, ¿verdad?, y que habían resucitado, resucitaron con Él. Y después se fueron a la ciudad santa.
pero resucitaron porque Él ya había sido de nuevo formado, como lo decía el Salmo, ¿verdad? Que fue formado y entretejido nuevamente. Entonces el Señor Jesucristo venía de la profundidad del lago de fuego, ¿verdad? Y se los pasó llevando, como dice, bueno, vámonos. Ya ustedes que fueron santos, ¿verdad? Que se cuidaron en la ley, entonces vénganse conmigo, vámonos a la ciudad santa. Amén, hermanos. Pero a nosotros, a los hijos de Dios de esta era, de este tiempo, lo que nos espera es estar en las bodas del Cordero, prepararnos, mantenernos firmes, mantenernos, y más ahora en este tiempo que cualquiera podría, como ya no viene al culto, alejarse de Dios y estar ahí, ser un cristiano de la secreta. No, hermano, de ninguna manera, en el nombre de Jesús. Óigame bien. Tenemos que estar más activos que nunca. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días, acercarnos al Señor todos los días. Y como decía en Romanos, tenemos que ser sacrificio vivo y santo. Aunque no vengamos acá, nosotros tenemos que mantenernos de esa manera y amar ese sacrificio perfecto, hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, voy a concluir con esto. Cuidémonos. Tratemos de agradar al Señor. Seamos una ofrenda agradable al Señor. Seamos nosotros en todo momento ejemplo como hijos de Dios. Cuidemos nuestro testimonio. Tal vez ahorita no andemos en la calle porque realmente la pasamos la mayor parte del día encerrados en nuestras casas. Mayormente ahí en nuestras casas. Porque una de las cosas que vimos es que a nuestro prójimo era el que nosotros teníamos que amar sobre todas las cosas. Y nuestro prójimo es el que está cerca de nosotros y nuestro prójimo es nuestra familia, hermanos. Amén. Si ustedes, como les dije, tienen dudas, por favor, hermanos, mándenlas al WhatsApp, de ahí donde está la referencia, de donde se les mandó el link de Facebook, o escríbanlas ahí mismo en Facebook, lo vamos a estar viendo para poder contestarlo, ¿verdad? Pero en resumen, tenemos que amar el sacrificio perfecto, y el sacrificio perfecto está para nosotros de tal manera de que no nos permite morir físicamente y nos evita estar en la muerte segunda. Voy a orar en el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros hagamos rema esta palabra, para que cada uno de nosotros hagamos nuestra esta palabra y nos disfrutemos y amemos más al Señor. Porque tal vez solo habíamos visto el sacrificio que la gente ve y que está en las películas, como les decía antes, y no habíamos visto los beneficios y las bendiciones de ese holocausto perfecto. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos, cúbrase la cabeza, hermana, que me está escuchando y viendo. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que este sacrificio perfecto sea el núcleo de nuestra vida, que vivamos nosotros en constante rociamiento. Oremos, hermanos, oremos. Padre bendito, te damos gracias porque nos has permitido escudriñar tu palabra, porque nos has permitido, mi Dios, hablar de ti, porque nos has permitido entender, Señor, la razón por la cual se dieron todas estas facetas en el holocausto que tú viniste a hacer por nuestras vidas, a favor nuestro, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de los hermanos y hermanas que hoy escucharon esta palabra, Señor, que sean edificados, que vivan en base a esta palabra. Sobre todo, Señor, que amen más ese sacrificio que tú hiciste, mi Cristo, por todos nosotros. Te pido, mi Dios, que nosotros como tus hijos, Señor, te amemos, Señor, sin ningún tipo, Señor, de bloqueo, que no pongamos pero, que no haya ninguna condición, Señor, para amarte, sino que por el contrario, sin ningún tapujo, Señor, sin ningún problema, con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro ser, podamos, Señor, decir que tú eres nuestro Rey, decir que tú eres nuestro Dios, decir que tú eres nuestro Salvador, que a ti nos debemos, que por ti vivimos, porque realmente por eso es que nosotros tenemos vida, que nos alegramos que tú seas nuestro Padre, que nos alegramos que tú seas nuestro Salvador, que nos alegramos, mi Dios, que tú hayas llegado un día a nuestras vidas. Yo bendigo ese día. Para mí ese día fue el 9 de octubre del año 2004. Yo bendigo ese día en el cual yo dije, sí, Señor, te acepto, porque ese día yo quedé marcado para vida y para vida eterna. Y así cada uno de mis hermanos, Señor, que bendigan tu nombre, que te alaben, que te adoren ahí en su casa, que enciendan sus radios y que la gente escuche que en esa casa Jehová es el que habita. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Alabado seas por siempre. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga bastante, hermanos. Amén.